La vida no siempre nos da opciones fáciles y a veces los mayores giros ocurren cuando menos lo esperamos. Esta es la historia de Lucia Ramos, una mujer común, marcada por la soledad y las dificultades, que un día encuentra a un niño misterioso bajo la lluvia. Lo que parecía solo un gesto de compasión termina convirtiéndose en un lazo profundo, capaz de cambiar para siempre la vida de todos a su alrededor. Prepárate para una historia de superación, valentía. Lucía Ramos nunca tuvo mucho, ni tiempo, ni dinero, ni ilusiones. A los 33 años vivía sola en un pequeño estudio alquilado en el barrio de Mousach, en Múnich, donde cada rincón del apartamento contaba una historia de resistencia. Trabajaba como camarera en un café encantador, pero casi siempre vacío, llamado Café Edeltraud, conocido por sus pasteles caseros y una vieja rocola oxidada en la esquina. Lucía era de esas personas que hablaban poco, pero sentían mucho. Sus ojos verdes, siempre ocultos bajo un flequillo mal cortado, cargaban un tipo de cansancio ancestral, como si estuviera agotada desde antes de nacer. Sin título, sin familiares cercanos, sin tiempo para soñar. Su vida giraba entre servir cafés, contar monedas para pagar el alquiler y encontrar consuelo en los pequeños gestos, como doblar con esmero las servilletas o recordar el pedido favorito de los clientes más antiguos. Esa noche en particular, la lluvia caía con la furia de quien guarda rencores antiguos. Ya pasaban las 10 cuando apagó las luces del salón, se ató el delantal a la cintura y salió a enfrentar el frío cortante. Las calles de adoquines estaban vacías, mojadas, reflejando las luces de los postes como espejos rotos. Lucía caminaba apresurada, encogida bajo un paraguas torcido, cuando notó una sombra inmóvil cerca de la acera, frente a una tienda cerrada. Al acercarse vio a un niño delgado, pálido, con ojos grandes y asustados, sentado en una silla de ruedas, completamente empapado. Temblaba de frío, pero no decía una palabra. No había ningún adulto cerca, ninguna mochila, ninguna explicación. Solo él, la silla y el silencio ensordecedor de la gran ciudad que nunca se detiene ni para preguntar qué pasó. Lucía no lo pensó 2 veces. Se arrodilló frente al niño, intentando encontrar alguna identificación, algo que indicara de dónde venía. Pero él solo la miraba fijamente, como si tuviera miedo incluso de las palabras. Sentía que, detrás de esa mirada empapada por la lluvia, había un dolor demasiado profundo para la edad que aparentaba. Tal vez 7, como mucho 8 años. Con los dedos helados, se quitó su propio abrigo y lo puso sobre sus hombros. «Me llamo Lucía, ya estás a salvo», dijo en voz baja, como si no quisiera asustarlo aún más. Pero él no respondió. Solo respiraba de forma corta y ansiosa, como si llevara tiempo reprimiendo algo dentro de sí. En ese instante, el instinto habló más fuerte que cualquier lógica. Lucía miró a su alrededor por última vez y luego empujó la silla de ruedas hasta la parada de autobús más cercana, cubriéndolo con lo que tenía y sujetando con fuerza la manija de la silla, como quien lleva algo precioso, aunque aún no sepa qué. Llegaron al apartamento cerca de la medianoche. Subir los 3 pisos con la silla fue un reto que venció con la urgencia, no con la fuerza. El niño, aunque frágil, ayudó como pudo, apoyándose en los brazos de la silla mientras Lucía tiraba. Ya dentro, le secó los pies con una toalla de mano y calentó una sopa instantánea, lo único que tenía en la alacena. Mientras él la tomaba lentamente, Lucía observaba cada uno de sus movimientos como quien enfrenta un enigma. Su silencio era tan presente que parecía tener cuerpo, como un tercer ocupante en ese estudio diminuto. Pero fue solo cuando, casi sin querer, ella dijo que podía dormir tranquilo, que nadie iba a hacerle daño allí, que él finalmente murmuró algo. «Mateo», dijo bajito sin mirarla a los ojos. Y fue solo eso, un nombre, pero en ese momento, entre el vapor de la sopa y la ventana empañada por la lluvia,
Todo cambió, porque ese nombre, Lucía solo lo entendería de verdad días después, cuando él dejara de ser solo un niño perdido y se revelara como la llave del inicio de un giro que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, Lucía despertó con la luz del sol, filtrándose por la cortina delgada, y un silencio que, por un segundo, le hizo pensar que todo había sido un sueño. Pero entonces miró el colchón en la esquina del salón, y allí estaba él. Mateo, aún encogido, ahora cubierto con la vieja manta azul que ella usaba en los inviernos más duros. Era como si aquel niño se hubiera encajado en su rutina en silencio, sin pedir permiso, pero sin causar ruido. Durante el desayuno aún hablaba poco, pero respondió con un tímido sí cuando ella le preguntó si quería leche caliente con miel. A lo largo del día, Lucía hizo lo que pudo. Llamó a hospitales, a la policía, buscó noticias de niños desaparecidos en los sitios del ayuntamiento. Ninguna pista, ningún reporte con un niño de esas características. Y en medio de esa búsqueda, algo dentro de ella comenzó a cambiar, una urgencia que no venía del deber, sino del afecto. Quería protegerlo. Quería entender por qué estaba allí. Quería hacer por él lo que nadie nunca había hecho por ella. Al otro lado de la ciudad, en un edificio de vidrio espejado que rasga el cielo de Múnich como una lanza, Tomás Echeverría observaba las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada discretamente en uno de los coches de su empresa. No era vigilancia cualquiera, era una petición suya, personal. La investigación sobre la desaparición de su hijo se llevaba a cabo con el máximo sigilo. Tomás no quería escándalos. No quería que la prensa devorara el nombre de su hijo como ya lo había hecho con el de su difunta esposa años atrás. Su rostro era frío, siempre contenido, pero sus ojos, azules y afilados como hielo recién roto, temblaban cada vez que aparecía el rostro de la camarera. Reprodujo las imágenes una y otra vez. Vio cómo ella cubría a Mateo, cómo lo cargaba, cómo le hablaba, sin drama, sin miedo, sin tratar al niño como una carga. Y eso lo desarmó. Tomás era un hombre acostumbrado a negociaciones duras, decisiones impopulares y salas llenas de gente que mentía sonriendo. Pero ver la humanidad cruda de aquella mujer anónima hizo que algo dentro de él se agrietara. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no sabía nombrar. Durante los días siguientes, Lucía intentó seguir su vida como antes, pero ya nada era igual. Mateo comenzó a hablar un poco más. Le contó que había estado en un lugar muy grande y muy blanco, lleno de gente con batas, y que una señora de voz aguda le decía que su papá vendría cuando terminara el tratamiento. Pero él nunca entendió qué tratamiento era ese. Solo recordaba sentirse cada vez más solo, más confundido, hasta que un día aprovechó que la puerta estaba entreabierta y se fue. Lucía no presionaba. Lo dejaba hablar cuando quisiera, lo escuchaba con paciencia, y en sus silencios encontraba verdades más profundas que en muchas confesiones. Mateo empezó a sonreír tímidamente. Le gustaba ayudar a preparar el desayuno, colocar la mesa, organizar los cubiertos por tamaño. Lucía le enseñó a doblar servilletas como en el café, y él lo hacía con una precisión casi obsesiva. Era como si, en ese pequeño ritual, encontrara un poco de control sobre el mundo. Una noche, mientras Mateo dormía, Lucía abrió su laptop y buscó una vez más casos de niños desaparecidos. Fue entonces cuando encontró una nota breve, casi escondida, en un periódico digital de economía. Hablaba de una disputa familiar por la tutela del hijo del empresario Tomás Echeverría, tras la muerte repentina de su esposa, una conocida neurocientífica. La foto era pequeña, antigua, pero no había duda. Era Mateo. Lucía sintió un nudo en el estómago. No sabía si debía estar aliviada por finalmente entender de dónde venía el niño o asustada por lo que eso implicaba. ¿Y si lo devolvía? Y él volvía a ese lugar del que escapó.
¿Y si el padre era uno de esos hombres ricos que solo saben comprar soluciones? ¿Y si Mateo se rompía un poco más cada vez? Esa noche no durmió, y al día siguiente decidió ir al café Edeltraud con Mateo. Lo sentó en una de las mesas del rincón, le dio lápices y una libreta para dibujar, y se puso a trabajar como si todo fuera normal. Pero nada lo era. A las 3 de la tarde entró un hombre alto, de traje gris y mirada firme. Lucía lo reconoció al instante. Tomás Echeverría, y él también la reconoció. Sus ojos se encontraron por un segundo eterno. Él caminó lentamente hacia la mesa, donde Mateo, al verlo, se encogió en su silla. No gritó, no corrió. Solo bajó la cabeza como quien sabe que se acerca a algo inevitable. Lucía se puso frente a él como un escudo. No dijo nada, pero todo en su postura decía no, sin una explicación. Tomás levantó las manos, como quien se rinde. Se arrodilló frente al niño y dijo: «Lo siento, no sabía. Me dijeron que era lo mejor, pero ahora te veo de verdad». Mateo lo miró, con desconfianza, pero sin miedo. Fue entonces cuando Lucía entendió que ese niño no necesitaba promesas vacías, sino acciones. Que la historia no podía volver al punto de partida, y que, de alguna manera que aún no comprendía, ahora ella también formaba parte de ese futuro. Lucía no dijo nada. Solo tomó la mano de Mateo y la sostuvo con fuerza, como si pudiera protegerlo del pasado con un gesto. Tomás se levantó lentamente, sin dejar de mirar al niño. Le ofreció sentarse a su lado, pero Mateo negó con la cabeza y se acercó más a Lucía. Entonces, por primera vez, Tomás la miró de verdad. «Gracias», dijo con la voz rota, «por haberlo cuidado, por no haberte ido». Lucía asintió apenas. No necesitaba elogios ni gratitud, solo necesitaba saber que Mateo estaría bien. Acordaron verse días después, en un lugar neutral, con un mediador. No había más secretos. Tomás le contó todo. La muerte de su esposa lo había dejado paralizado. La presión, los medios, los abogados. En su intento de mantener el control, había perdido de vista lo más importante: su propio hijo. Lo internaron sin explicaciones reales, pensando que era por su bien, pero el niño no necesitaba distancia, necesitaba amor. Aquel encuentro marcó un punto de inflexión. Mateo no volvió a vivir con Tomás inmediatamente. Se necesitaban tiempos, pasos pequeños, visitas graduales, conversaciones sinceras, y Lucía fue el puente, con paciencia, con ternura, con la sabiduría que solo tiene quien ha sido invisible mucho tiempo. Fue ella quien enseñó a Tomás a escuchar sin interrumpir, a esperar sin exigir, a hablar desde el corazón. Con el tiempo algo más floreció entre Lucía y Tomás. No fue rápido, ni intenso, ni lleno de promesas. Fue algo lento, respetuoso, construido sobre la base de la verdad. No querían repetir errores, querían hacerlo bien. Para Mateo, para ellos, para la historia que estaban empezando a escribir, lejos de las oficinas frías y las decisiones sin alma. Lucía dejó el café meses después, no porque quisiera alejarse, sino porque algo nuevo la llamaba. Junto a Tomás, crearon una fundación para apoyar a niños en situación de abandono, enfocada en brindar acompañamiento emocional real. Lucía aportó su experiencia de vida, su intuición, su capacidad de mirar lo que otros no ven. Tomás, los recursos y el deseo de cambiar algo más que su propia historia. Mateo fue el primero en beneficiarse, y también el primero en dar. Porque con sus dibujos, su voz recuperada y esa forma tan pura de amar sin condiciones, les enseñó a todos que el verdadero hogar no es un lugar, es una sensación, es saber que alguien en algún rincón del mundo está dispuesto a quedarse. Y para Lucía, que una vez creyó no tener nada, eso lo era todo. Pasaron los meses. El proyecto creció más de lo que cualquiera esperaba, no por marketing ni por números, sino por algo más valioso, por el impacto real.
Las historias de los niños atendidos, los abrazos espontáneos, los dibujos colgados en las paredes. Cada rincón hablaba de esperanza. Lucía seguía siendo la misma, sencilla, intensa, profundamente humana. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba encorvada por el peso de la vida. Ya no dudaba de su lugar en el mundo. Había encontrado su voz, su espacio. Y sin darse cuenta, también había encontrado a alguien que la miraba como nadie antes. Tomás no era perfecto. Cargaba culpas, miedos, cicatrices. Pero con Lucía era distinto. Aprendía, escuchaba. Se dejaba tocar por la verdad sin disfraces. Y fue una noche cualquiera, sin música de fondo, sin velas, sin guión, que se atrevió a decir o que llevaba guardando hacía tiempo. Lucía, yo no sé si tengo lo que tú mereces, pero sé que desde que te conocí, todo lo que creía importante perdió sentido. No quiero volver a imaginar mi vida sin ti. Ella lo miró en silencio, largo, seria, como si estuviera buscando algo detrás de sus palabras, y luego sonrió. No con una sonrisa cualquiera, con esa que se da cuando el alma reconoce a otra. No necesito promesas, Tomás, solo verdad. Y tú, por primera vez, me diste eso. Él se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo, pero cuando se tomaron de las manos, ya no hizo falta nada más. Se entendieron en el silencio, en la piel, en la forma en que Mateo los observaba desde la distancia, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Hoy, Lucía y Tomás caminan juntos, no como en los cuentos de hadas, pero sí como en las historias que dejan huella. Ella sigue con su proyecto. Él, aprendiendo a ser un padre presente, un hombre más humano. Y Mateo, Mateo ya no dibuja mujeres solas. Ahora, en sus hojas de colores, hay 3 figuras tomadas de la mano, y todas sonríen, porque el amor no siempre llega como esperamos. A veces llega cuando dejamos de buscar y empezamos a cuidar, a construir, a pertenecer. Y eso sí, es un final feliz. A veces, las historias que más nos tocan no son las que tienen héroes con capa, sino personas comunes que en medio del caos eligen hacer lo correcto. Lucía no tenía nada, y aún así lo dio todo. Porque el amor, el de verdad, no grita, no exige, no se impone. El amor simplemente cuida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu historia no tenía espacio en este mundo? Tal vez, como Lucía, solo necesitas encontrar el lugar donde puedas ser tú mismo, sin tener que pedir permiso para existir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartir con alguien especial y suscribirte para más relatos que nos recuerdan lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.